qué es procrastinar? ¿Alguien que tenga una idea? Procrastinar. ¿Han escuchado ese verbo? Muchas veces, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando era bien niño, yo tenía una labor aquí en la casa que era limpiar el pasillo. Entonces yo ya sabía, más o menos calculando cuándo iba a venir mi mamá. Entonces ella me decía, tenés que barrer el pasillo. Pero ella me decía, barrer. Ella no me decía echar la basura. La cosa es que al final yo tenía que barrer y cuando ella venía tenía que echar la basura. Vos me dijiste que barriera, ¿no? Vos no me dijiste echar la basura. Pero ella me decía, lógicamente tenés que hacer las dos. La cosa es que yo procrastinaba y al final, ya cuando ella casi iba a venir, comenzaba a barrer y a veces dejaba la basura amontonada. Uno de esos días, la verdad es que fue bueno que yo haya procrastinado. ¿Por qué? Porque mi mamá tiene un billete de $100 hace como 20 años. Y yo no eché la basura. Solo barrí, pero no eché la basura. Al final, comenzamos a buscar y a buscar los $100 y estaban en el conjunto de basura que yo no eché. La mayoría de las veces es malo procrastinar o dejar de hacer las cosas. En ese caso eso fue bueno, porque en $100 hace 20 años, imagínate. Desde que nosotros estamos en la iglesia, bueno, yo comencé en la iglesia toda la vida, pues, he oído distintas historias, anécdotas, nos han explicado las cosas de la Biblia, pero siempre nos han explicado las cosas de la Biblia tal vez de una manera superficial desde que estamos niños. ¿Qué pasa? Ahora, cada vez que predican algo, me sigo sorprendiendo de las cosas que encontramos en la Biblia. ¿Quién era Jonás? Si yo le digo la palabra Jonás, ¿qué es lo que a usted se le viene en la mente? El pez. Un pez, alguien que fue tragado por una ballena. ¿Se imaginan ahora que alguien lo trae una ballena? Es prácticamente algo imposible, ¿verdad? De creer. Uno de estos días fui al mar y me encontré una medusa. Yo dije, nunca había visto una medusa por ahí, la toqué y todo. Ahora imagínense una ballena y que te traiga una ballena. Yo creo que es imposible de creer. Nosotros relacionamos a Jonás con el hecho de que a él lo tragó una ballena. ¿Y qué fue lo que hizo él dentro de esa ballena? ¿Perdón? Le pidió a Dios y ¿qué pasó? La ballena dice que lo expulsó. Igualmente con la historia, yo recuerdo que cuando nosotros éramos pequeños, Natalia y yo, mi papá tenía un libro de cuentos donde nos decía las cosas, el hijo pródigo, Jonás, pero nunca he visto yo las dos partes de la moneda de las historias. Entonces ahorita me gustaría compartirla a ustedes la parte, o la segunda parte, de esta historia de Jonás, que nosotros lo miramos como alguien irresponsable. ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio a Jonás? Ir a predicar a Nínive. ¿Qué fue lo que él hizo? No quería ir, y después de no querer ir, ¿qué hizo? Partió hacia otro sitio. Estaba leyendo, estaba estudiando, dice que Jonás partió hacia Tarsis, lo que era conocido Tarsis en ese momento, que ahora puede ser la frontera entre España y, ¿cómo se llama? No, España y África, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Marruecos. Entonces, él dio esa gran vuelta desde Israel, no sé cuántos miles de kilómetros, para llegar a Tarsis, pero él no pudo llegar. Pero él tenía planeado supuestamente alejarse de la presencia de Dios cuando Dios está en todos lados. Quiero que comencemos la lectura con el resto rápido, nada más. Y busquemos Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Bueno, acá lo tengo. Mire cómo comienza. Dice, cierto día un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios lo pudiera encontrar. Qué gracioso, de verdad. Una vez me disgusté con mi mamá y supuestamente yo me fui de la casa. ¿Saben a dónde me fui?
ahí acomodó casa y me escondí. Entonces, lógicamente, mi mamá me iba a encontrar. Pero miren lo que hizo Jonás, era un profeta, dice que él se fue lo más lejos posible para esconderse de la presencia de Dios. Era algo ilógico, ¿no? Donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Job y encontró un barco que estaba a punto de salir, pagó su pasaje y se embarcó contento de irse lo más lejos posible de Dios. Es decir, todavía se fue y él pagó su pasaje. Ahora, ¿ustedes cómo ven esto? Yo recuerdo que una vez estábamos jugando fútbol y aquí está Marito, que ese día quedó como una leyenda. A él lo golpearon. Y ya después esa persona que lo golpeó a él, golpeó a Jimmy. ¿Y qué fue lo que hiciste por Jimmy? Oh, Marito. Su instinto fue golpear a ese sujeto que golpeó a Jimmy. Nunca había visto un golpe tan grande, honestamente. La cosa es que al final, después, nosotros seguíamos jugando fútbol, tenía como 17 años, pero Mario tenía como 19 años. Menos. Así yo estaba chavalito también. La cosa es de que yo caminaba con él siempre y yo andaba con el temor que algún día nos iba a cagar. Mario no podía andar de espalda porque siempre andaba con ese temor de que le iban a dar. Ahora, ¿cuál fue el instinto de Mario? Lógicamente, defender a su amigo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Si alguien, Alan, viene y le hace algo malo al hermano Bruno, y ya después llega uno de sus hermanos a comprar a tu pulpería, vos lo vas a tener con la gran cara de felicidad. Sí, hombre, vení, Señor, te llega a pedir un favor. Lógicamente que no, ¿verdad? Ese es el caso de Jonás. Jonás no es que sintiera un rencor, puede que sí sintiera un rencor contra esta gente de Nínive, pero la razón por la que él no quería ir, ¿por qué creen que es? Contexto. Nínive era la mayor ciudad en ese momento, era el imperio asirio, perdón. ¿Y qué es lo que habían hecho los asirios hace algunos años atrás? Habían hecho esclavos a los israelitas. Entonces, lógicamente, el rencor que podía tener Jonás de no ir a predicar a esta ciudad era porque esas personas habían destruido la ciudad de Samaria y habían hecho a los israelitas esclavos. Entonces tenemos algo de contexto. Al comienzo yo decía que inteligente que fue Jonás, ¿por qué no fue? Está bueno que lo haya tragado el pez, pero ya tenemos algo de contexto. Estas personas habían hecho un mal hacia ellos y es por eso de que él dijo, no, pero ¿por qué voy a ir ahí? Dice, si esos son malos, mirá lo que nos hicieron esclavos, etcétera, etcétera. Ahora ya sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿tenía razón Jonás de ir? Yo creo que no tenía razón de haberse escondido, pero igualmente sí, como humanos podemos llevar algún rencor hacia alguien que nos está haciendo un mal. Entonces, no lo voy a justificar, pero sí voy a entender las cosas que Jonás en su momento hizo. El intento de Jonás de escapar, el llamado de Dios hacia Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué significa pregonar contra ella? A ver si alguien sabe. Pregonar contra una ciudad sería reprenderla por los pecados que está haciendo, ¿verdad? Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que quería Jonás? No quería ir a predicar porque no quería que estas personas se arrepintieran de lo malo que estaban haciendo. Entonces, ahí fue a huir, dice, y se fue. Dice que pagó su pasaje y se embarcó. ¿Qué pasó cuando ellos ya estaban en el barco? Cuando Jonás ya estaba en el barco e iban a huir hacia Tarsis. Llegó una tormenta, una turbulencia, dice que el mar se puso bien duro. Y dice que todos los que iban en el barco, ¿qué comenzaron a hacer? Correcto. Primero comenzaron a rogar por sus vidas a sus dioses, porque lógicamente no todos eran de la misma religión. Entonces ya todos estaban ahí, perdóname a su Dios, pues. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jonás?
Dice que estaba en la parte de abajo del barco y estaba dormido en semerenda tempestad. Entonces, lógicamente, las personas que estaban con él van a notar algo raro. Dice, nosotros estamos dormidos, ¿y eso? ¿Qué le pasa? Está dormido. La cosa es que ya después lo fueron a levantar. Nos vamos a morir aquí, vos estás dormido. ¿Y qué le dijeron? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué sos vos? Ya le comenzó y le dice, yo sirvo a Jehová de los ejércitos y soy profeta. ¿Qué le hicieron después? Dice que echaron a suerte para ver por quién es de que estaba la tempestad. Y adivinen a quién le cayó la suerte. Le cayó a Jonás. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? Él pidió proactivamente que lo echaran al mar. Después de que lo echaron al mar, ¿qué pasó? La tempestad calmó. Ellos se dieron cuenta de que era por culpa de Jonás y creyeron en Dios. Dice. ¿Qué le pasó a Jonás cuando lo tiraron al agua? Dicen que lo tragó un pez. Yo vi pues que lo tragó una ballena, pero dice un pez. ¿Cuántos días pasó en esa ballena, en ese pez? 40 días. ¿Cuántos? 3 días. 3 días, dice que pasó. No, hombre, 40 días. Pasó 3 días. ¿Se imaginan la aflicción de no poder ver, estar oliendo cosas y de simplemente estar en cualquier momento muerto? ¿Qué es lo que hizo Jonás en ese caso? Lo que dijo nuestro hermano Samuel. Comenzó a orar. Y en ese momento, ¿qué pensaban que decía? Ay, Señor, sacame, ¿no? Voy a ir a Nínive, me imagino. Ahora sí quieren ir a Nínive. Si me sacas de aquí, Señor, te prometo ir. Correcto, eso es lo que él estaba diciendo. Entonces yo creo que así nos pasa a nosotros muchas veces. Hay cosas que tenemos que hacer hasta que ya nos pasa una atracada. Sácame de aquí y te prometo que voy a ir a la iglesia. Te prometo que voy a hacer esto. Te prometo que voy a hacer esto. Y cuando nos sacan de la ballena de problemas donde estamos, muchas veces se nos olvida, otras veces hacemos como Jonás, que lo hacemos pero de mala gana. Dice que él fue y lo hizo de mala gana. Y al final se dio cuenta de que Dios hizo un gran milagro en esa ciudad. ¿Cuál fue? ¿Perdón? Correcto, sí, lo del árbol. Pero ¿cuál fue el mayor milagro que hizo? La conversión de la gente. La conversión de las personas. El rey dice que hizo un decreto, correcto. Y esas personas eran malas, es decir, era una metrópolis eso. ¿Cuál es la ciudad más importante del mundo ahorita? Estados Unidos. No, la ciudad es el país. Ah, Nueva York. Yo diría que es Nueva York. ¿Se imaginan a Nínive como el Nueva York de ahora? ¿Cuánto pecado debe haber en Nueva York? Y que manden a Samuel, mira, tenés que ir a predicar. No, ese no Oye, Samuel. Río Bravo. La cosa es de que ocurrió un milagro. Aunque Jonás lo hizo de mala gana, la voluntad de Dios estaba en medio de eso y al final esa gente se convirtió. Ya después logró ver otro milagro, como dice la hermana, pero nos encontramos pues de que muchas veces, aunque nosotros queramos hacer las cosas, huir de la presencia de Dios o dejar de hacer algunas cosas, pues nos va a tener que llegar nuestro momento, porque nosotros somos los elegidos para hacer eso. No dejemos de que nos traiga una ballena de problemas. ¿Qué sería una ballena de problemas? Relaciones tóxicas, amistades tóxicas. Una enfermedad de muerte. Enfermedad de muerte. O hay gente que no hace, digamos que no hace caso a algunos vicios, pues, y al final termina en accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las cosas que nosotros podemos evitar. Porque, ¿qué pasa cuando alguien, antes de temerario en esa moto, no sé qué, tiene un accidente, le cortan el pie, ya después se hace predicador, se hace evangélico? Entonces, ya encontramos hasta ese momento, pero hubo una advertencia previa. Ahora que ya sabemos cuál es el contexto del enojo de Jonás y por qué no quería ir, les voy a hacer una pregunta súper sincera a ustedes. En el caso de que Dios le hubiese dicho, vayan a Nínive, que es
que es del imperio asirio, que le hicieron daño a su familia, ¿cuál sería la decisión que ustedes tomaran? ¿Ustedes fueran o hubiesen hecho lo mismo que Jonás? Humanamente hablando, yo creo que humanamente hablando todos hubiésemos hecho lo mismo que Jonás en ese caso. Entonces, ahora que llevamos más de contexto, porque al comienzo me decían, bueno, ¿qué le pasa a Jonás? Porque no va a decir que yo le estoy diciendo que vaya, ¿qué le pasa? Pero ahora que vivo un poco más de contexto, humanamente posible, yo creo que Jonás hizo lo que todos nosotros hubiésemos hecho. 2 veces. ¿Cuál fue la segunda vez? Cuando lo tragó el pez, hizo lo que todos humanamente hubiésemos hecho, que es rogar y volver a la voluntad que Dios nos hizo un llamado, para la que Dios nos hizo un llamado. Entonces la lección es esta. A mí me gusta ser simple, pero me gusta que siempre llevemos como una historia en nuestra mente. Yo creo que lo logré, porque estaba viendo aquí, como que estaban imaginándose las cosas. La verdad es que el llamado de Dios va a estar para muchas cosas, y pues tenemos que tomarlo. Una vez me dijo Alan, no, dice que uno sabe lo que te va a tocar, porque yo le dije, honestamente, a mí sí me gustaría tener una vida secular, no me gustaría pues tener una vida así como el papá Leo o algunos de otros predicadores. No me gustaría eso, me gustaría tener una vida secular. Entonces él me dijo, ¿esto serio? Esa cara que pone Alan. La verdad es que vos no vas a elegir, dice. El que va a elegir es Dios, dice. Entonces él tiene razón. Por más que uno quiera hacer las cosas, por más rencor que uno tenga, pues la última palabra la tiene Dios. Oh, Dios, yo pensaba que... Entonces, esa es la lección de hoy. Que nosotros pues tengamos muchas cosas que queramos hacer, al final el que va a tener la última palabra y el que va a llenar el propósito de nosotros, igualmente va a ser Dios. No dejemos que las cosas nos ocurran así como Jonás, por más rencor que podamos tener. Yo creo que uno siente rencor hasta de su familia muchas veces, que te da una patada en la espalda. Pero igualmente el propósito de Dios tiene que ser que nosotros hagamos las cosas para las que Él nos llamó. Y al final puede que haya un milagro. ¿Cuál fue el milagro en este caso? Se convirtió en Nueva York. Eso entonces. Entonces, lo que hizo Jonás, lo que hizo Dios en Jonás, yo creo que nos da una lección, porque se imaginan qué aburrido hubiese sido el libro de Jonás. Son 4 capítulos, lo hubiéramos resumido en 2, si simplemente él hubiese ido. ¿Cuál hubiese sido la lección de hoy? Sí, Jonás va a predicar a niños y se convirtieron. Pero si vengo yo les digo, Jonás no quiso ir por esto y esto, lo tragó un pez, rogó cuando estaba en el pez y ya después se cumplió la voluntad de Dios, ¿qué tiene más sentido para nosotros? ¿O qué tiene una mejor lección? Lógicamente lo segundo, ¿verdad? Entonces no huyamos de las cosas, así como les conté yo que era bien procrastinador y dejaba algunas cosas para después, pero pregúntese, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cuántos años tiene usted, hermano? 77. 77. 74. Pareciera de 50, hermano. ¿Qué hace? Al final, yo tengo 28. ¿Cuántos años tiene vos? 35. Yo pensaba que yo era mayor que vos. Entonces, aquí hay personas de distintas edades, pero eso no quiere decirte que el propósito de Dios no se puede cumplir igualmente. Entonces, la lección es, tenemos que el propósito de Dios se cumpla, no dejemos que nos traigan una ballena de problemas, de aflicciones, de cosas, porque al final podemos llegar a tener un gran milagro en nuestras vidas y en la vida de muchas personas.